les voy a compartir pantalla. Espero pues hayan podido entender todo lo que hemos venido viendo en el transcurso de este mes, que estamos es en el mes de práctica del curso básico. Y pues bueno, vamos a iniciar la clase, vamos a darle continuidad al tema. El martes queríamos analizar el mercado para poder hacer una planeación y una hoja de ruta. Les había dicho que hay cuatro cosas que debemos de tener en cuenta, y la principal de ellas son datos fundamentales. Les había dicho que la semana iba a ser algo lenta y que los mayores movimientos probablemente los íbamos a tener hoy jueves y mañana viernes. ¿Listo? Ya que son pues se van a ver los datos que de más importancia y relevancia tienen para la Fed, que es el banco central que sube o baja tasas, que controla todo el tema económico de inflación y demás. Para que entremos en contexto, traders, nosotros venimos con una larga inflación y pues los mercados, la Fed como tal, su trabajo es controlar dicha inflación. O sea, bajar la economía como tal, hacer que, por decirlo así, hacer que el dólar caiga. ¿Para qué? Para que todo vuelva a estabilizarse, los precios vuelvan a estar bajos y las personas pues en sus consumos diarios no se vean afectadas. ¿Listo? Los bancos como tal, el Banco de la Fed, el Banco Central de Europa, los bancos de las economías más importantes del mundo, empiezan a actuar y empiezan a encarecer tasas para frenar la economía. ¿Listo? Cuando nosotros empezamos a entender los datos macroeconómicos, y se lo he dicho muchas veces, vamos a poder interpretar de una manera más limpia el mercado. Hay personitas que dicen, no, es que es como si vos tuvieras una bola de cristal. Vos tenés un análisis bastante limpio, pero realmente mi secreto, traders, para yo tener un análisis limpio es el fundamental. Ese es mi secreto. Tengo muy buena interpretación de un análisis fundamental y eso hace que yo pueda ir hacia la dirección que en el trasfondo busca el mercado, o sea, los institucionales. Para nosotros poder diseñar la hoja de ruta y hacer una planeación puede ser que se demore una semana, 2 semanas, medio plazo, largo plazo, depende del panorama en el que estemos y también de cómo estemos trabajando nuestro trading. Por ejemplo, yo vengo con la idea de que el oro tiene que estar vengo con la idea de que el oro debería de caer hasta los 9.50 y pues no se ha dado, tiende a caer un poco. Hoy tocó nuevamente los entornos de los 70, llegó hasta los 74 hoy, volvió a recuperarse, o sea que seguimos en una laterización, en un aguante del mercado. Y si ya vemos que desde la semana pasada, ya mañana se acaba nuevamente la semana, no se ha dado el trade que esperábamos, pues hombre, yo tengo que empezar a ver qué está pasando. ¿Por qué mi trade no se está dando? Aquí ya cobré algunos puntos, bueno, está bien. Para llegar a los 50 realmente no ha faltado nada, se ha quedado por unos 20 punticos, 16 punticos se ha quedado. Pero necesito empezar a ver, porque no sea que mi idea de que llegue a los 9.50 me esté cegando y hay algo que yo no esté viendo, porque eso nos pasa y es muy común que un análisis nos ciegue, porque estamos tan mentalizados a que el análisis se tiene que dar y pasamos por alto muchas cosas, y es ahí una clásica falla, porque yo por estar mentalizada en que él tiene que llegar, de pronto yo no estoy viendo algo y esto puede ser una trampa que me está haciendo el mercado y el día de mañana esto se eleve. Yo esperando un sell y esto se eleve y me coge un stop loss, o si yo no le pongo stop loss, pues me coge una contra del mercado muy elevada y empiezan esos momentos de ansiedad,
esos momentos de frustración, que dice, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Y para evitar esas cosas, debemos replantearnos también cuánto llevo yo en mi trade esperándolo. O sea, ya en mi caso, desde la semana pasada lo llevo anunciando y no se ha podido dar. Se ha quedado por unos cuantos puntos, por 16 puntos, 20 puntos se ha quedado el trade por fuera, o sea, el objetivo de los 9.50. Entonces tengo que empezar a replantearme. Como yo sabía que los datos de ayer de hoy en macroeconómico y los de mañana son los más importantes, pues yo necesito saber los de hoy que me arrojaron para yo poder darle una buena interpretación y saber si esta planeación, la hoja de ruta que yo tenía hacia la baja, aún es viable o si tenemos que buscar la hoja de ruta alcista. Porque hemos notado toda esta semana que los 85, yo lo he notado en todo el análisis de esta semana, han sido para esta semana, ¿no? La semana pasada fueron los 90, 95 y 2005 la resistencia a esta zona. Esta semana la zona que ha hecho más resistencia han sido los 85, que se han portado como un excelente soporte, y los 2000, que han sido una excelente resistencia, estos dos puntos. Entonces, tengo que empezar a replantearme entre estos dos puntos mis dos escenarios. Y para hacerlo, pues primero voy a ir a revisar las noticias de mayor impacto de la semana, que fueron las de hoy y serán las de mañana. Entonces vamos a Investing. Les voy a entrar en contexto la importancia de tener el conocimiento de las noticias. Nosotros sabemos que para que baje la inflación tiene que haber recesión. Y todos los datos macroeconómicos que han venido arrojando la economía vienen mostrando que hay una desaceleración económica, que la FED está llegando a un objetivo, pero ojo, porque ahí está la trampa. Sí, hay una desaceleración económica y el especulador, el trader retail, por decirlo así, los pequeños, que los inversionistas pequeños toman esto como positivo, ellos mismos se autoengañan, por decirlo así. Y es por eso que estos datos malos han hecho que el oro baje. Y estos datos así, pues me hacen pensar a mí que puede caer hasta los 9.50 y, como les dije el martes, hasta el 38 del Fibonacci, y coger toda la subida que son los precios de liquidez, donde los institucionales se van a ver más tentados, porque el institucional a la final siempre quiere comprar más barato y siempre quiere vender más caro. Entonces esos serían los puntos ideales donde el institucional, las ballenas, dejen que el mercado, la emoción del mercado lo baje a esos puntos para luego cogerlos en contra. Entonces, estos datos dicen que la economía sí se está desacelerando. ¿Qué quiere decir eso? Que ya se está confirmando que hay una recesión. Aparte de eso, yo les dije que teníamos earnings season, o reportes trimestrales. Esos reportes de este trimestre son muy importantes porque también nos ayudan a ver las empresas económicamente cómo vienen afrontando toda la crisis y cómo vienen afrontando la desaceleración económica que ya se está viendo debido a unas tasas tan altas. Las empresas, entre comillas, han reportado bien, aparecen en verde con buenos reportes, y realmente los titulares dicen que wow, que Facebook rompió expectativas, Amazon rompió expectativas, Microsoft rompió expectativas, pero expectativas para un consenso del mercado. Ojo, porque no es lo mismo el consenso del mercado a lo que realmente está pasando dentro de la economía. El consenso del mercado es lo que los inversionistas especulan y dicen: creemos que para este trimestre Amazon va a sacar estos datos, y hacen un promedio, un consenso, y si los datos salen por encima de ese consenso, pues el mercado lo celebra y dice: wow, rompieron expectativas. Pero ojo, porque los reportes con el consenso rompen expectativas.
Pero si vemos reportes pasados, los reportes de este primer trimestre son inferiores al pasado. O sea que los reportes pasados estuvieron mejores ganancias, mejores rendimientos y demás. Estos están por debajo, ¿sí? Entonces hay una emoción de momento del especulador. El titular dice, wow, rompieron expectativas, pero no es así. Esos reportes, si los comparamos con los pasados, nos dicen que ya estamos en recesión. Y les he dicho, el oro brillará cuando se confirme la recesión. ¿Cómo vamos confirmando recesión? Por todos estos datos. Reportes trimestrales malos, reportes macroeconómicos por debajo de lo esperado, me están confirmando desaceleración económica, recesión. Van a seguir despidos, bancos se van a ver muy afectados todavía. Esta semana tuvimos un reporte de un banco bastante importante que reportó pésimos datos. Entre comillas o entre paréntesis, el mercado lo pasó por alto. Ojo, lo pasó por alto el especulador. El institucional no lo pasa por alto. El institucional está esperando a coger su mejor punto de entrada para quemar a todo mundo. Entonces, ojo, porque ese dato de ese banco no lo tomaron como se debía tomar de momento, porque los titulares dicen que las empresas están rompiendo expectativas. Entonces, claro, la gente está emocionada, el retail está emocionado, pero no están entendiendo el contexto de la noticia, no están viendo el trasfondo, y es ahí donde nos quemamos en el mercado. El PIB hoy salió en el 1.1%. Esto, o sea, quiere decir que la economía solamente creció el 1.1%. Solamente creció eso. O sea, eso es un pésimo dato, pero al mismo tiempo, para la FED en sí, es una buena razón para continuar con sus tasas restrictivas y hacer que el mercado forzosamente entre en recesión para que el próximo año ya podamos ver una inflación mucho más baja y un objetivo del 2%. Ahora, no piensen que todos estos datos, que el día de mañana la inflación va a bajar, no. La inflación se demora. La última inflación, para recuperarse el mercado y como tal el mundo, se demoró 10 años la recuperación de una inflación. Que en este periodo, que en este tiempo donde hemos visto esta inflación, puede ser menos de 10 años, sí. Pero tampoco se logrará en un año. Esto no es algo que se va a lograr este año y puede ser que el próximo año, pero yo en lo personal lo dudo, porque casi siempre la recuperación económica se puede demorar 10, 8 años dependiendo, ¿sí? ¿Que se prevé que en esta sea inferior? Sí. ¿No? Entonces ya sabemos que este PIB salió por debajo. Tenemos un oro que está lateralizando en una zona que ya me está dando a pensar que tal vez no llegue a los 9.50, sino que más vale sea un tema alcista, o sea, coja la ruta alcista, no la bajista. Y el otro dato importante era desempleo, subsidios de desempleo. Este es uno de los datos más engañosos. Lo toman como positivo, pero realmente es uno de los datos más engañosos, porque en estos datos de desempleo, por ejemplo, esto muestra que tantas personas van y piden subsidios al gobierno. Entonces, si yo voy y pido subsidios al gobierno, es porque estoy sin empleo, ¿verdad? Entonces, esto demuestra que tantas personas están desempleadas que van y piden subsidios. Esto salió inferior, o sea, hay menos personas, pero es un dato falso, porque si vamos a ver noticias, las empresas han hecho despidos. Si vamos a ver noticias, las empresas están reportando menos ganancias que las anteriores. Si vamos a ver noticias, el PIB está por debajo, los datos económicos, los datos que han salido esta semana han sido por debajo. Entonces, este dato es falso. Si hay personas desempleadas, lo que pasa es que
estos datos uno son retrasados y son demasiado manipulados. Entonces, ojo porque sí, el mercado sí le da importancia porque mueve bastante y hay que saberlo trabajar, pero en el momento en el que estamos con inflación y demás, debemos de saber interpretar todos estos datos. Ya ahora ustedes entienden, estos son los datos más falsos que hay. Y yo lo sé que es falso porque yo vengo llevando un hilo y se los acabo de explicar por qué es falso. Hay otro dato bastante importante hoy en la noche, traders, y es el de Japón. Aunque ustedes no lo crean, estos datos van a ser importantes también para el tema de las bolsas americanas y el oro también, que le puede ocasionar bastante movimiento. No lo vimos ahorita, pero sí debemos de llevarlo a nuestra hoja de ruta, porque Japón es la tercera economía más importante del mundo, ¿sí? Muchas personas lo pasan por desapercibido porque es un país que está muy lejos, está por allá en el rincón, ¿sí? Y no lo tomamos en cuenta porque pensamos que solo va a mover su divisa, pero Japón es la tercera economía más importante del mundo. Viene sufriendo, después de 40 años, viene sufriendo de una inflación. Ellos nunca han tenido inflación, sus tasas monetarias son totalmente diferentes a las de Estados Unidos. Y pues bueno, ahorita se están viendo con una inflación bastante elevada. Hoy salieron sus datos de inflación, salieron bastante altos. Aparte de eso, ellos vienen con un gobierno nuevo. Hace poco eligieron un gobernador nuevo. Japón trabaja sus tasas de interés a menos. O sea, ellos llevan 40 años sin subir sus tasas de interés. ¿Sí? Son uno de los países más endeudados. Ellos tienen una política, o sea, para mí es una política de las peores, política monetaria de las peores, muy obsoleta, pero pues cada quien con sus países y sus reglas. Pero esto que está pasando aquí es probable, ¿no? Puede que no pase, pero con el nuevo gobierno puedan cambiar este tipo de políticas. Hoy a la medianoche hay una conferencia sumamente importante del nuevo gobernador y él va a explicar qué va a pasar con estas políticas nuevas. Si él empieza a restringir, a subir las tasas de interés también, como han venido haciendo en otros países, él hace ese cambio tan brusco para Japón, porque eso no lo han hecho en 40 años, es muy probable que la moneda de Japón suba y también pueda hacer subir al dólar, porque esto para el inversionista es lo mejor. ¿Qué provocaría él con esto? Pues motivar a que la gente compre en su país e invierta en su país e invierta también en dólares. Entonces hay que tener cuidado porque esta noticia también puede ocasionar cambios bruscos en el mercado y esto puede afectar las bolsas americanas, como los índices, las empresas. Y si se ve afectado el dólar, pues ¿cuál sería la contraparte del dólar? El oro se va a mover en contra. Si se valoriza el dólar en un día, porque estos movimientos de una política pueden hablar algo que dispare o haga caer el dólar de una vez, pues también va a reaccionar bruscamente, ya lo hemos visto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con esta política. Con Japón a la medianoche va a estar bastante interesante. No tengo cómo escuchar la conferencia, me gustaría, si no se les pasaría, pero sí que voy a estar muy pendientes ahora a ver si hay algún cambio brusco, porque sí va a estar interesante, va a estar muy bueno de observar qué va a pasar en el mercado en ese momento. Entonces, ya teniendo en contexto qué ha pasado y qué pasará ahorita a la medianoche, mañana es el PSE. El PSE es el más importante para la Fed. Si sale por encima de lo esperado, la Fed la próxima semana que sean tasas va a subir sus tasas, ¿no? Si sale por debajo, pues es probable que haga caer el oro hasta los objetivos que yo lo espero, más sin embargo no perderíamos la ruta alcista, ¿no? Porque si sale por debajo, igualmente la Fed
mostraría desaceleración económica y recesión va porque va, o sea, por alguno de los dos lados la recesión se muestra, ya sea porque salga alto y él tenga que seguir subiendo las tasas, igual va a obligar a que la recesión en algún momento se dé, y si sale bajo, pues quiere decir que ya estamos en recesión, igualmente puede mostrar una pequeña baja como falsa caída, como trampa, como bueno, todo lo que utilizamos hasta estos entornos, y aquí en estos entornos empezar a buscar las compras que yo les decía a ustedes. Qué bueno sería, por mí que caiga, o sea, yo lo quiero ver caer porque recesión sí o sí va a haber. Que si los datos mañana salen bajitos, simplemente estarían dilatando una recesión, y el remate sería el próximo martes, que salgan tasas, que Powell diga que lo voy a seguir haciendo y lo voy a seguir subiendo porque tiene que haber recesión. Y si sale por encima, pues no caería hasta estos entornos, sino que cogería la subida desde aquí. Sino que a mí sí me encantaría coger más liquidez acá y decirme todo esto. Sería el mejor buy. Pero, pues no pasa nada. Igualmente, mañana nos ayudará a ver el mercado que quiere hacer. Si los datos de mañana lo hacen caer, pues hombre, ustedes ya saben, esperamos rotura de soportes, rotura de tendenciales para coger el mejor punto y poder irnos en un buy a largo plazo. O si salen altas, pues tenemos una buena opción de que podamos entrar en estos entornos alcistas cuando nos rompa aquí los 2000. Rompe los 2000, ustedes saben que él hace pullback es cuando baja y sube. Ustedes saben que él hace retroceso y podemos coger en el retroceso lo más abajo que él caiga, el buy. Ahora, si eres un trader más conservador, tú puedes esperar ruptura de esta zona. Tú puedes esperar a que él suba todo esto, rompa los 2020, 2030 con fuerte. Ustedes saben que con fuerte 5 o 10 puntos, haga el retroceso y entrar por estos entornos, y este buy sí que va a buscar nuevos máximos. El principal máximo sería tocar los anteriores, los 2070, para irse hasta los 2100, 2200. ¿No? Trader, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Los leo o los escucho? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Bueno, los que quieran aprovechar hoy la noticia de Nippon, es a las 12 de la noche. Pues la conferencia en sí va a ser a las 12 de la noche. A esa hora va a haber mucha, probablemente, ¿no? Como todo en el mercado son probabilidades. Porque si el gobierno como tal deja todo igual, pues no veremos bulla. Pero si él decide cambiar la política monetaria y da indicios de que posible de que suba sus tasas, esto sí que va a ser la locura. O sea, se va a mover bastante el dólar, las acciones, porque hay empresas que invierten en Japón. Ustedes saben, en Japón, pues dueños de LG, dueños de Samsung, dueños de las Kawasaki, o sea, una gran industria, empresas que se van a ver afectadas también y otras que se verán impulsadas. Entonces puede estar bastante interesante lo que pueda estar diciendo el gobierno. ¿Listo? Bueno, traders, como ustedes no tienen preguntas para mí, entonces como ustedes no tienen preguntitas ni nada por el momento, pues entonces la clase la vamos a dejar hasta aquí y le vamos a dar continuidad en la tercera clase la próxima semana para ver en qué entornos está y qué entradas podemos hacer ahí en la clase, dejarlas programadas de una vez. Cómo se tomaron las noticias, ¿listo?
y quiero que empecemos a entrarnos bien en los fundamentales, porque yo sé que al principio es muy confuso entender los fundamentales y el ideal es que ustedes puedan darle la mejor interpretación. Como les dije, ese es el secreto. Mi secreto en mi trade es eso, una buena interpretación de fundamentales. Hacen que el mercado no me tome por sorpresa. Hay movimientos del mercado que muchas veces decimos, no, pero el mercado se movió súper brusco, ¿qué pasó? Me sacó, está súper loco. No está loco el mercado, ni tampoco se movió súper brusco. Es simplemente que tú no tienes en cuenta qué hay de trasfondo y entraste mal al mercado por no entender qué pasó con un fundamental. Los fundamentales te ayudan también a tener un stop loss programado. Yo, por ejemplo, aquí tenía una entrada, creo que ya me sacó, tenía una entradita aquí y le puse el stop loss en los 9.90 y ya me sacó porque está ahí, los tocó. Entonces, te ayudan también a organizar tu stop loss, a que no tengas un stop loss tan amplio. Te ayuda a organizar un stop loss apropiado, porque es que muchas veces, y nos ha pasado a todos, que preciso toca el stop loss y cae y se da la señal. O sea, enviamos una señal, ¿sí? Le ponemos un stop loss, toca el stop loss y ¡pum! Se cae o se sube, depende de la señal. Digamos que vamos en caída y ahí mismo se cae y toca el TP. El fundamental y también la planeación, la hoja de ruta, te ayuda a que pongas un stop loss adecuado y a que el mercado no te saque preciso donde puede hacer el pullback o puede hacer el retroceso. Y eso quiero que lo busquemos y lo veamos en la próxima clase, en la clase del martes. Que sepamos organizar los stop loss, que sepamos organizar, que sepamos interpretar la noticia bien para que podamos dejar el trade y hacer una planeación a largo plazo. Que no se acostumbren tanto a hacer scalping, sino que también le pierdan el miedo al mercado y puedan dejar una operativa 2, 3 días, una semana, para que ustedes vean la diferencia también de cómo podemos ganar más, también dejando un trade en tranquilidad, ¿no? Bueno, traders, no los ocupo más, que descansen, que tengan un feliz fin de semana, nos vemos la próxima clase.